me gustaría entrar en la palabra del Señor. Quisiera leer un versículo, solo uno. Y me gustaría que vayas conmigo, que lo podamos leer juntos. Está en Jeremías, el capítulo 6 de Jeremías. Si tienes allí tu Biblia en papel o también en el celular o en la tablet. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Un versículo que me ha hablado mucho en este último año y espero que pueda compartir con vosotros un poco de lo que Dios también ha estado hablando conmigo. Jeremías 6:16, voy a leerlo en una versión diferente, así que no os vayáis a asustar porque voy a estar leyendo la BHTI, la Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional, pero podéis compararlo con las versiones que tenéis en vuestra mano. Dice Jeremías 6:16, esto es lo que ha dicho el Señor. Párense en los caminos y observen. Pregunten por las sendas de antaño, por el buen camino. Anden por él y así encontrarán reposo. Pero dijeron, no iremos. Hay algunos cambios, yo lo sé, en las versiones que vosotros tenéis, y hallaréis reposo para vuestras almas. Me gusta muchísimo la Reina Valera del 60 porque dice, y hallaréis reposo para vuestras almas. Pero aquí está el profeta Jeremías y está con un versículo que no sé si es un versículo de esperanza, de desafío, de exhortación. Posiblemente lo sepamos dentro de unos cuantos minutos. Pero así ha dicho el Señor. Párense en los caminos y observen, pregunten por las sendas de antaño, las sendas antiguas, dicen otras versiones, por el buen camino, anden por él. Y esa será la manera para encontrar reposo para vuestras almas. Capítulo 6 de este profeta Jeremías. El capítulo 6 se sitúa, es como una primera gran sección de palabras de juicio. Jeremías es un profeta no fácil de leer, es un poco complicado, bueno, los otros también. Aquí hay una sección de mucho juicio entre el capítulo 2 y el capítulo casi 25. Es una sección de juicios. La palabra del Señor, que es una palabra muy, muy dura contra su pueblo, contra el pueblo de Israel y contra las naciones alrededor. Pero es una palabra de juicio. En medio de toda esa palabra de juicio aparece el capítulo 6 y sobre todo el versículo que hemos leído. Y durante todo este proceso de palabra de juicio, el profeta denuncia cosas como la infidelidad de Judá, anuncia la inminencia de un castigo en los capítulos anteriores, como os digo, entre el capítulo 2 y el capítulo 25, incluyendo muchos de los versículos del capítulo 6. Es para mí el capítulo 6 como un clímax de advertencia. Es cuando ya la advertencia llega a este nivel tan alto. Es un clímax de advertir algo que, lógicamente, como os digo, esas advertencias comenzaron desde el capítulo 2. En el 4 y el 5, en el capítulo 4 y 5 de Jeremías hay unas advertencias muy fuertes y hay unas advertencias con la imagen de un enemigo que dice que viene del norte. Tal vez te animas, tal vez nos animamos a leer el libro de Jeremías este mes. Sería muy interesante. Y en Jeremías 6, esa amenaza ya se concreta mucho. Antes el Señor decía, capítulo 3, 4, 5, aquí vienen desde el norte. Pero ahora en el capítulo 6, esa amenaza es mucho más concreta. Y entonces Dios les habla de asedio, de devastación, de la caída de Jerusalén y el tono en el capítulo 6 de Jeremías cambia, porque es un tono ya de urgencia. Si lees o leyeras el capítulo 2, 3, 4, 5 de Jeremías,
te darías cuenta que hay muchos verbos en futuro. Vendrán del norte. En el capítulo 6 el tono es ya, el tono es de una urgencia, el tono es de un momento presente. La palabra de Dios cierra los tiempos y es para ahora. Y eso es muy interesante del capítulo 6, que sea inminente, que sea ahora mismo. Ese tono de urgencia que está también combinado con una denuncia, vamos a decirlo, moral por lo que está pasando, pero también anuncia una guerra, anuncia un momento bélico en la historia del pueblo de Israel, momento de guerra. No creáis que estoy leyendo el periódico El Tiempo, aunque parece que sí. No estoy leyendo ningún periódico, estoy leyendo el libro de Jeremías. Pero parece que estuviéramos leyendo el periódico de hoy, de esta mañana, con los nuevos titulares, que se oirán guerras y rumores de guerras, y el hombre irá de aquí para allá, y se levantará una devastación, y habrá dolor por donde quiera. Parece que estuviéramos leyendo la actualidad, y que no fuera muy diferente para nosotros. Fijaros lo que os estaba comentando al principio de las devastaciones que tenemos en España por las inundaciones, de las devastaciones que también he leído que están ocurriendo en Colombia por los desbordamientos de los ríos. Dolor, angustia, hambre, cosas que están ocurriendo a derecha y a izquierda. Cosas que ya no nos hablan de un futuro que viene, sino de una inminencia, de un momento en el que ya estamos, porque estamos aquí metidos en medio de esta, yo no sé cómo llamarlo, pero de esta locura, de esta debacle en la que estamos. Déjame apuntar otra cosa que estoy seguro que nos ayuda, y es que Jeremías es un profeta no especial, pero es singular. Y en esa singularidad del ministerio, del trabajo, del servicio de Jeremías. Algunos le han llamado el profeta llorón. No sé si estaría de acuerdo 100% con ellos, pero sí, hay mucha queja en Jeremías. Pero lo que sí estoy seguro es que Jeremías es el profeta impopular. Nadie lo quiere. Y fijaros por qué digo esas cosas. Porque uno estudia detalles como, por ejemplo, para poner uno entre muchos, Isaías. Isaías era amigo del rey, por lo menos en los primeros 7 capítulos hasta que Usías muere. Tenía, no sé, algún privilegio podría llegar a tener. Ezequiel, pero Jeremías es el más impopular de los profetas mayores. ¿Pero por qué es impopular Jeremías? Jeremías es impopular porque él cuestiona las falsas seguridades del pueblo de Dios. Y ahí sí me gustaría que quede esto en vuestra mente y en vuestro corazón. Jeremías cuestiona las falsas seguridades del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios está diciendo paz, Jeremías está diciendo guerra. Cuando el pueblo de Dios estaba diciendo, no sé, bienestar, Jeremías está diciendo lo contrario. Jeremías es la voz de Dios en ese tiempo. Es el único profeta, por lo que uno puede leer en muchos capítulos como el 16 o el 21, que está avalado por Dios. Jeremías no está dando su propia profecía. De hecho, el Señor dice, desmiente a los falsos profetas que vienen diciendo paz, paz. Pero Jeremías es impopular por eso, porque cuestiona las falsas seguridades. Y en este caso es muy claro que él está cuestionando, Jeremías está cuestionando todo esto, y por eso se vuelve impopular. Y es muy difícil
quiero contaros que es muy difícil predicar en este tiempo, en este siglo, porque somos predicadores impopulares, porque somos predicadores y somos iglesias impopulares, porque parece que todo el mundo va en una masa de aire caliente hacia el norte y de repente aparecen los cuatro, yo no sé cómo llamarlos, los cuatro deshabituados, los cuatro desarbolados que vienen totalmente en contra, que dicen otras cosas, que esgrimen o hablan de la palabra de Dios de otras maneras y se chocan con la masa y entonces se vuelven impopulares. Es más fácil predicar de paz, bienestar, riqueza en un tiempo como el que estamos viviendo, pero es muy difícil predicar y es muy difícil ser iglesia y ser creyente cuando realmente tenemos que cuestionar muchas de las falsas seguridades en las que estamos viviendo. ¿Qué dice Jeremías? Pues Jeremías en el capítulo 6 describe, está haciendo una descripción de una crisis muy profunda en el pueblo de Dios. Una crisis que cruza por muchísimos campos, por muchísimas áreas del pueblo de Israel. Una crisis de fe, una crisis moral, una crisis de justicia. Hay varios vectores, hay varios ángulos que pudiéramos mirar si tuviéramos el tiempo, no es el caso esta mañana, para mirar las crisis de las que habla Jeremías. Pero déjame solo nombrar algunas. Violencia e injusticia dentro del pueblo de Dios, también fuera, violencia e injusticia, avaricia generalizada, versículo 13 del capítulo 6. Avaricia generalizada desde el menor hasta el mayor, dice la frase de Jeremías. Falsedad y endurecimiento del corazón en el versículo 10, en el versículo 28, hay un endurecimiento, posiblemente por la misma situación que se vive. Se endurece el corazón. Y me gustaría detenerme por un segundo en esto. Es fácil criticar, ¿verdad? Es fácil leer el libro de Jeremías y decir, oh, qué pueblo de Dios tan malo. Estaban totalmente perdidos. Dios debería juzgarlos. Pero cuando me tengo que parar frente al espejo, cuando tengo que hacer una autocrítica a mi propia fe, a mi esperanza, cuando tengo que vivir el día a día con guerras, rumores de guerras, enfermedades, injusticias, falta de finanzas, pruebas, desafíos, me pregunto, ¿será posible que también un corazón como el mío pueda llegar a endurecerse? Y entonces posiblemente entiendo más al profeta Jeremías y al pueblo de Israel. Porque vivir en el mundo en el que vivimos no es fácil mantener una fe. No es fácil que esa fe todos los días brote y se fortalezca. Al contrario, vivimos en un desafío constante a nuestra fe. Sobre todo cuando nosotros esperamos que pase algo mucho mejor y posiblemente no es así. Pasa algo muchísimo peor. Es cuando estamos orando y diciéndole, Señor, detén una guerra y se abren tres más. Y uno dice, Señor, ¿nos estás escuchando o no nos estás escuchando? ¿Qué estás haciendo? En ese mundo en el que vivimos, endurecer el corazón no sería nada difícil. Sería muy fácil. Y es algo de lo que nosotros mismos tenemos que tener cuidado, porque dentro de las falsas expectativas,
dentro de estas falsas verdades, dentro de las falsas esperanzas, una que es muy peligrosa es el endurecimiento del corazón. Cualquier creyente, en medio de una situación muy caótica, muy difícil, puede llegar a endurecer su corazón. Es posible que por eso encontremos frases en el Nuevo Testamento como hallará cuando regrese fe en la tierra. Cuando Dios regrese, hallará fe en la tierra. Y uno dice, bueno, no lo sé, yo sí, yo me voy a mantener firme y voy a tener fe hasta el final. Muy bien, Pedro, que Dios te ayude. Porque Pedro le dijo, no te negaré, iré contigo hasta la muerte. Felicidades, Pedro, que Dios te ayude. Porque, porque no es fácil, porque es muy difícil. Y es en ese contexto donde en Jeremías, en ese contexto de falsedad y endurecimiento, en este cuestionamiento de las falsas seguridades, palabra que yo subrayaría, falsas seguridades, porque creo que tenemos algunas cosas en las que hemos puesto nuestra seguridad y que realmente no deberían estar ahí. Pero resumiendo, ¿por qué no me puedo extender? Violencia e injusticia, avaricia generalizada, falsedad y endurecimiento, ritualismo vacío. En medio de todo esto que está pasando, que se ofrecen estas falsas seguridades, que se dice que todo estará bien y posiblemente no, entonces entra el versículo 6. Y el versículo 6 dice, vuelvan por las sendas antiguas al buen camino. Vuelvan por las sendas antiguas al buen camino. Uno, se nos está diciendo que hemos perdido el camino. Se le estaba diciendo al pueblo de Israel, si era que no se habían dado cuenta, que no estaban en el camino. Esto es otra falsa seguridad y una peligrosa, creer que estamos en el camino correcto y seguir caminando. Vuelvan por las sendas antiguas al buen camino. Y quiero destacar algunas cosas para que podamos por lo menos reflexionar en el versículo 16 de Jeremías 6 en esta semana. Para hacer eso, hay tres verbos que propone el profeta, que están en las diferentes versiones en las que tú leas la Biblia. Hay tres verbos, tres acciones que son muy importantes si nosotros quisiéramos pensar en volver al buen camino. El primero, detenerse. Paren, deténganse. Oh, palabra hiper, súper complicada en el siglo XXI. Casi imposible, diría yo. Paren, por favor, que alguien pare esta locura. La locura de vida que nos ha propuesto el posmodernismo, la locura de vida que vivimos bajo el capitalismo galopante, la locura de vida que vivimos arrasados por una sociedad de consumo total, la locura. Así vivimos. Vivimos a un ritmo que nos hemos acostumbrado a él, pero que no es un ritmo de vida sano, no es un ritmo de vida bíblico, no es el ritmo de vida que Dios quiere. Y yo lo entiendo, yo no estoy aquí para decir, no, no trabajen, no estudien, no hagan nada, pero deténganse por un momento. Tenemos que detenernos, alguien tiene que detener esta locura. Tienes que detenerte por un momento en tu vida, porque detenerte no significa no hacer nada. Detener en este proceso en el que Jeremías nos está hablando es paren un poco la carrera loca que tienen y piensen, porque al parar es cuando pensamos, al parar es cuando logramos meditar, al parar es cuando logramos hacernos cierta clase de preguntas que posiblemente no nos hacemos en el día a día porque vivimos a una velocidad de vértigo y no tenemos tiempo. Pero yo te animo, necesitamos parar por un momento.
Necesitamos sacar estos tiempos y detenernos para pensar. El segundo verbo en el versículo 16 es pregunten. Detenerse o deténganse. Pregunten. Él les dijo, deténganse primero, reflexionen y piensen, y luego pregunten. Pregúntenle a otros, hablen con otros, analicen la vida desde la perspectiva de otros. Y eso también es muy importante, no solo en el marco bíblico, sino en el marco humano. Porque lo que pasó en en estos últimos 100 años es la idealización del yo. Yo, yo, yo. Pero el ser humano no fue creado para vivir solo. El ser humano fue creado para vivir en comunidad. Pero lo que pasa es que en los últimos 100 años hemos sido bombardeados con la exaltación del yo. Yo sí sé cómo son las cosas. Yo sí tengo la razón. Yo sí tengo el conocimiento. Yo sí entiendo la vida. Todos los demás están perdidos. Están totalmente idos de la realidad. Eso no es verdad. No hay ningún ser humano que solo pueda construir lo que nosotros llamamos realidad. En la iglesia, muchísimo más. El Evangelio no fue creado para vivirse en soledad. Tenemos que vivirlo en comunidad. Y no estoy hablando de estos marcos institucionales, jerárquicos, sistemáticos, pero hay que vivirlo en comunidad. Hay que pensar cómo otros entienden a Dios. Hay que ver qué es lo que están pensando, cómo viven, porque el Evangelio se refleja en los demás. Y ahí les dijo, primero, paren y piensen. Segundo, pregunten, porque posiblemente hay otros que también están buscando el camino, porque posiblemente hay otros que hayan encontrado algunas formas de regresar al camino. Pregunten, no se queden solos, tienen que compartir con otros para que puedan entender la foto completa de lo que puede llegar a estar ocurriendo. Y en tercer lugar, pues lógicamente que él les dice, miren alrededor, deténganse, pregunten y miren alrededor. Y ese mirar alrededor en el original significa, tienen que darse cuenta de lo que está pasando, tienen que poner los pies sobre la tierra, tienen que vivir la realidad. Tomen conciencia de lo que está pasando. No se ausenten de la realidad, que eso es lo que nos están proponiendo las falsas seguridades y muchos falsos profetas modernos en la iglesia, que nos están proponiendo, aquí no pasa nada, aquí todo está bien. No está bien, no está bien. Tenemos que pararnos en la realidad. El discurso del juicio profético de Jeremías no fue solo teoría, se consumó y llegó a la práctica. Y por lo tanto, la palabra de Dios, porque la palabra del profeta en aquel tiempo era palabra de Dios. Lo que nos enseña es que cuando la palabra es de Dios, se consuma, se ejecuta, se vuelve realidad. Miren alrededor, no se abstraigan de la realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo en un caos mundial, estamos viviendo en una nueva geopolítica, que no sé si va a ser un nuevo orden mundial. Esos son palabras mayores. Ahí le pueden preguntar al pastor Wilson, él les dará todas las respuestas si estamos en un nuevo orden mundial o no. Pero qué difícil lo que está pasando alrededor del mundo y lo que estamos viviendo nosotros en carne propia. Todos los días hay menos dinero, todos los días hay menos posibilidades, todos los días las injusticias crecen y crecen. Todos los días los pobres somos más pobres y los ricos son más ricos.
Pero creo que no os estoy diciendo nada nuevo, nada que vosotros no estéis experimentando también. Así que si nos detenemos, preguntamos y miramos alrededor y nos volvemos conscientes, no entramos en una falsa seguridad, sino que le decimos, Señor, vale, esto es lo que está ocurriendo, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta en Jeremías 6:16 es, vuelvan por las sendas antiguas al buen camino. Y la pregunta para mí es, ¿cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cuáles son? Yo quiero caminar por ahí, yo necesito caminar por ahí. He escuchado a algunos que se atreven a decir que son los fundamentos o principios del pasado, porque claro, la palabra antigua, antaño, nos hace pensar que sí, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a lo de atrás, vuelvan a lo pasado. Y puede ser que tenga un razonamiento correcto, pero yo contrapongo otro razonamiento bíblico. Pero, ¿y si es así, que nos hablan del pasado, vuelvan a las cosas del pasado? Pero, ¿y qué de los caminos nuevos que aparecen en la Biblia? Porque la Biblia también habla de caminos nuevos, no habla solo de los de antaño, de los pasados. Vuelvan a las sendas antiguas. Pero ¿qué de los caminos nuevos? No tienes que buscarlo, pero escúchalo. Isaías 43, 18 y 19 dicen, no recuerden lo pasado. Y uno dice, vamos a ver, pero ¿es que la Biblia se contradice o cómo va esto? Porque allí nos dicen que volvamos a las sendas antiguas y en Isaías 43 nos dicen, no recuerden lo pasado, no piensen en lo de antes, pues voy a hacer algo nuevo que ya brota. ¿No lo sienten? Abriré un camino en la soledad y pondré arroyos en el desierto. Uno más, Isaías 42, 16, me gusta mucho. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Y aquí aparece la idea de algo desconocido, de algo que no conocíamos, que no conocemos. No son las cosas del pasado, sino que nos está diciendo que es algo en el futuro que no conocemos. Guiaré a los ciegos por rutas que ignoran. Los encaminaré por sendas desconocidas. Convertiré a su paso la tiniebla en luz. Transformaré lo escabroso en llanuras. Todo esto haré sin dejar nada. Esto parece decir, a mi entender, que el problema en la revelación de Dios, y estoy hablando de toda, el problema en la revelación de Dios no es ni lo nuevo ni lo viejo. No lo es. Porque muchos culpan la situación actual del mundo y de la iglesia, muchos la culpan tanto por haber dejado las cosas del pasado como por haber tomado cosas nuevas. Pero creo que ahí no está el verdadero problema. El verdadero problema no sería que todo lo antiguo es bueno y todo lo nuevo es malo. Tampoco todo lo nuevo es bueno y todo lo antiguo es malo. No, es que el problema aquí no tiene que ver con tiempos. Aquí el problema no tiene que ver con el cronos, con el tiempo, con el pasado, el presente o el futuro. Vuelvan a las sendas antiguas. El núcleo vital en Jeremías 6:16 es encontrar el camino. Porque escucha lo que dice el versículo. Pregunten por las sendas antiguas para que encuentren el buen camino. Las sendas, entiendo yo, literalmente, que son estos lugares que me van a llevar al camino correcto, que me van a llevar al camino que yo perdí en algún momento. Esas sendas. Pero el núcleo vital es encontrar el camino, es volver al camino original, al único, al verdadero, porque creo que no existe otro camino. Jesús lo dijo, más claro no se puede. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo conozco los buenos caminos, yo sé de buenos caminos que os voy a mostrar. No, él dijo, yo soy el camino. Jesús. Y esto señala, cuando nosotros ya hablamos de Jesús, esto señala al antiguo,
porque Jesús era el antiguo, ¿verdad? Desde la fundación, el que existe desde antes de la fundación del mundo, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. El verdadero camino no tiene tiempo. El, el verdadero camino no tiene cronos. El verdadero camino es lo que tenemos que encontrar. Y es ese camino que Jesús parece mostrarnos al sumar, al unir, al encajar lo viejo con lo nuevo. Antiguo pacto con nuevo pacto. Y demostrarnos que no es ni lo antiguo, que no es lo nuevo, que Él está hablando de otra cosa, que Él es el mismo en todo tiempo y aún en el Antiguo Testamento, lógicamente que Él era el camino. Queridos, el camino en la mayor parte de revelación del Antiguo Testamento, voy a hablar solo del Antiguo Testamento, pero esa palabra, el camino, en la mayor parte del Antiguo Testamento hablaba de lo esencial, lo fundamental, lo primario. Escúchame, de eso es lo que está hablando Jeremías. Vuelvan al camino. ¿Y cuál es? Vuelvan a lo esencial, a lo fundamental, a lo primario, que al mismo tiempo es lo básico, lo sencillo. Vuelvan a lo sencillo. Estoy terminando un estudio que he realizado durante los últimos meses uh, por mi trabajo con la enseñanza y es interesante. Hay mucha gente en el mundo, no estoy hablando de la iglesia, que está regresando a lo sencillo, a lo básico. Pero te estoy hablando de gente, bueno, los casos que he estudiado y que tengo es un multimillonario, un hombre que está perdido en el dinero y le preguntan qué quiere hacer. Y dice, yo quiero una lancha, sí, lancha, una canoa sería la palabra, de madera, un anzuelo e irme a pescar en un lago. Y le preguntan, pero vamos a ver, si tiene usted un yate de 600 pies, no lo quiero. Quiero una canoa de madera e irme a un lago. Entonces el que tiene yate quiere canoa de madera. El que tiene, yo qué sé, jet privado, ahora quiere ir en motoneta. ¿Sabes por qué? Porque el hombre pensó que al llegar hasta ahí iba a saciar su necesidad interna y ahora se está dando cuenta que no. Y así es en el mundo de las finanzas, así es en el mundo de la ciencia, estamos volviendo a lo sencillo, a lo básico, a lo esencial, al 2 más 2 es igual a 4, creo yo. Estamos volviendo ahí y la sociedad misma está volviendo a lo esencial. El llamado de Dios a la iglesia es también volver a lo esencial, a lo fundamental, a lo básico, a lo primario, a lo sencillo, porque ahí está el camino. Por eso aquí la palabra antiguo no habla de tiempo, sino más bien del recordatorio de vuelvan a lo de siempre. Lo que habéis perdido es lo de siempre, lo esencial, lo básico, lo primario, lo fundamental. Que ahí es donde os habéis desviado, es la palabra de Jeremías. Habéis perdido el camino porque andáis buscando cosas que no son lo fundamental y lo esencial. ¿Qué hemos dejado entonces? Dónde nos hemos desviado entonces? El profeta Jeremías sigue hablando y en el capítulo 7, un capítulo más adelante del 6, en el versículo 3, él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Pero si mejorareis, ahora me he saltado al versículo 5 y 6,
si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y todavía la pregunta sigue, ¿y cómo las mejoro? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorarlas? Escucha lo que dice el profeta. Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Ahí el profeta está hablando de cosas que vienen desde el Génesis, el Éxodo. Ahí les está diciendo lo que tienen que volver es a lo fundamental, a lo esencial de la vida, porque ahí es donde está el núcleo de poder volver a encontrar el camino. Para alguien no creyente, es lógico que tiene que encontrar un camino que vuelva su vida a lo esencial de la existencia humana. Vivimos por, vivimos para. Y eso es lo que nosotros compartimos en el Evangelio. Pero para un creyente como tú y como yo, que posiblemente, y espero, que no necesitemos entender esas cosas de la salvación, sino que ahora necesitamos saber, quiero volver al camino. Dios nos sigue diciendo lo mismo, pues tienes que volver a lo esencial, a lo sencillo, a lo fundamental. ¿Qué sería lo que hemos perdido? Que es esencial, básico, fundamental, lo de siempre. Pues mira, yo solamente puedo nombrar algunas cosas, pero sé que habrían muchísimas más. Volvamos a la oración diaria y a la relación piadosa con Dios. Hemos complicado tanto el Evangelio y le hemos dado tantas vueltas a esta cosa que ya no sé si realmente ser cristiano significa tener una relación con Dios o no. Pero si ni siquiera una relación con Dios diaria tenemos, entonces, ¿qué es lo que queremos entender del Evangelio? Entonces, ¿cuáles son las revelaciones que queremos tener? Porque ahora estamos más interesados en saber la fecha del retorno de Cristo que la hora en la que yo tengo que tomarme un tiempo diario para mantener una relación con Dios. La la oración piadosa, humilde, sencilla. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa compañía que necesitamos diariamente, eso es lo fundamental. Eso está desde Génesis y está hasta Apocalipsis. Eso está al principio y al fin. Necesitamos volver a la compañía de la Biblia, a la compañía de una lectura con deseo, con anhelo, con ansias de poder encontrar algo en ella, a la compañía de la Biblia que alumbra nuestro camino, como dice el salmista, a la compañía de la Escritura que es la que forja en nosotros un escudo. Volvamos, volvamos a lo esencial, el amor al prójimo, el amor al prójimo. Parece ser que como eso no tiene demasiada rimbombancia, no es importante. Pero Jesús les dijo, este es el más grande de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básico, esencial, fundamental, sencillo. El perdón, la reconciliación, el servicio desinteresado, la ayuda, como decía Jeremías, la ayuda al necesitado. Y tú me dices, yo soy necesitado, yo también, pero hay otros más necesitados que nosotros. El poder desprendernos de cosas que realmente no necesitamos para ser felices ni para vivir bien. El aprender a vivir vidas sencillas y humildes. Esa clase de cosas son las que Jeremías está diciendo, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a lo fundamental del Evangelio, que es el amor a Dios, el amor al prójimo, la justicia, el perdón, la reconciliación.
Porque sin esas cosas, el Evangelio pierde totalmente su esencia y nos salimos del camino. Porque todas esas cosas hacen referencia directa al camino, Jesús. Porque toda la enseñanza que encuentras en Jesús es esa enseñanza. Es una enseñanza sencilla, pero es una enseñanza de lo fundamental, de lo esencial, de dejar de buscar cosas nuevas que no nos van a llevar a ninguna parte y volver a este evangelio, el evangelio del amor al prójimo, ese evangelio donde podemos mirarnos los unos a otros a la cara, reconociendo nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, y reconociendo que solo bajo la misericordia de Dios seríamos capaces de seguir caminando en este camino. Es ahí donde Jeremías nos llama. Eso es lo que él quiere hacer. Y por eso el versículo termina diciendo, y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Se puede alcanzar reposo en un mundo en llamas? ¿Se puede alcanzar reposo en medio del caos en el que estamos viviendo? La propuesta de Jesús, ¿cuál fue? Todos los que estáis trabajados y cargados, volved a mí y yo daré reposo para vuestras almas. Lo mismo que Jeremías dijo en el versículo 16. Si queremos vivir, porque la realidad posiblemente no va a cambiar, pero yo sí, mi realidad puede cambiar, porque puedo encontrar paz en medio de la tormenta, porque puedo vivir en bienestar en medio de un mundo que vive en un malestar, en un malestar total, pero sí puedo vivir de esa manera. Queridos, os invito a volver a lo esencial, a lo fundamental, a lo básico. Sí, parece muy básico. Relación diaria con Dios, lectura de la palabra, amor al prójimo, perdón, reconciliación, servicio desinteresado, ayuda a los más débiles y necesitados, porque ahí está la verdad del Evangelio. Bien lo dijo Santiago, el verdadero Evangelio sin mácula es que podamos ayudar a las viudas y a los huérfanos. Menos hablar, muchísimo más actuar. Esas cosas generan en nosotros la misma perspectiva que había en el profeta y es la misma perspectiva que Jesús presenta en los 4 evangelios. Que Dios nos ayude para que podamos volver a eso esencial y fundamental en estos tiempos convulsos, difíciles en los que estamos viviendo. Me gustaría hacer una oración con vosotros y pedir al Señor ayuda para todos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos desde 2 hemisferios diferentes, pero por este medio poder conectarnos y poder reflexionar juntos por unos momentos en tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a detenernos. Ayúdanos a detenernos, Señor. Esta maquinaria va demasiado rápida. Pero ayúdanos a detenernos, ayúdanos a preguntar y ayúdanos a mirar alrededor. Para saber, Señor, que posiblemente en muchas cosas hemos perdido el camino. Pero tú nos estás invitando a volver, a preguntar por esas sendas y a volver al buen camino, al camino que tú tienes trazado, que es un camino de paz, sí, en medio de la locura que estamos viviendo, que es un camino de esperanza, sí, aún en medio del caos que está alrededor nuestro. Pero es tu promesa, Señor. Yo te pido para mis hermanos y para mí, ayúdanos a volver a este camino, ayúdanos a volver a lo esencial, a lo básico, a lo fundamental del Evangelio. Ayúdanos a vivirlo desde lo más profundo de nuestros corazones y de nuestro ser,
porque sabemos, Señor, que si volvemos a ello, nuestra fe se va a fortalecer, nuestras almas van a encontrar reposo y podemos, Señor, caminar contigo de la mano, aún sabiendo que el mundo sigue en caos. Oramos dándote gracias por ayudarnos y te rogamos que los próximos días y las próximas semanas tú nos ayudes a seguir meditando en tu palabra. Es lo que te suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.